El último de los temas, y pensando ya en la presentación de la primera etapa del proyecto, está relacionado con presentaciones efectivas. Es común que nosotros pensemos cuando vamos a desarrollar una presentación, que centremos nuestro interés en el contenido de la información que deseamos comunicar. En algunas otras ocasiones también pensamos que el 80% del éxito en una exposición se debe a la calidad del orador. Y tenemos razón hasta cierto punto, pero cuando nosotros centramos el interés en lo que vamos a decir, o pensamos que si somos muy buenos oradores vamos a tener éxito en la exposición que vamos a presentar, no estamos tomando en cuenta las personas a las cuales vamos a dirigir la presentación. Y en términos generales nosotros debemos de tener claro que en un proceso de comunicación, si yo no logro transmitir las ideas o si el auditorio, más bien dicho, no logra captar la idea que yo le quiero transmitir, el problema no es del auditorio, el problema es mío. Es muy común que tengamos problemas de comunicación y que constantemente recurramos a aspectos como es que no me entiendes. Bueno, si alguien no me entiende, el problema es que yo no estoy logrando transmitir correctamente la información. Entonces, en lugar de decir es que no me entiendes, yo más bien tendría que decir es que no me he logrado explicar o no he logrado comunicar lo que yo quiero transmitirte. Así que la presentación del día de hoy pues va a estar centrada sobre todo en que veamos esta otra parte de aquellos a quienes vamos a dirigir la presentación, más que en el contenido, más que en la calidad del orador, que también los vamos a revisar un poco. Nos vamos a centrar en esa parte, quiénes son las personas a las que vamos a dirigir nuestra exposición. Hay que considerar tres dimensiones para vender información. Cuando nosotros hacemos una presentación, es un proceso de venta. Yo tengo que convencer a las personas que me están escuchando de que lo que yo les estoy diciendo tiene alguna importancia, que de alguna manera es relevante. Y en esas tres dimensiones yo necesito preocuparme por el proceso mediante el cual voy a transmitir la información, es decir, cómo la voy a transmitir. Por supuesto que es importante qué es lo que voy a transmitir, qué es el contenido, pero igualmente importantes son las expectativas y necesidades del auditorio. Yo tengo que pensar lo que voy a decir, cómo lo voy a decir y qué es lo que las personas que están frente a mí están esperando escuchar, o qué es lo que quisieran escuchar, o qué es lo que necesitan, o qué es lo que les va a resultar relevante de todo lo que yo voy a decirles. Y debe de pasar por tres etapas. La primera de ellas es la preparación de materiales de apoyo, preparación de materiales gráficos, los tiempos. Si vamos a hacer, por ejemplo, una presentación con PowerPoint, pues cuántas diapositivas de PowerPoint voy a necesitar, cuánto tiempo dispongo para hacer la exposición, hacer la parte de construir las diapositivas, de construir todo el material complementario que yo vaya a requerir, si voy a hacer uso de videos o si voy a hacer uso de alguna página web. Y el segundo punto importante está relacionado con el ensayo. Siempre que nosotros vamos a llevar a cabo una exposición, debemos de ensayarla previamente. Nunca, nunca debemos de presentarnos a un auditorio en seco, sin haber revisado antes tiempos, sin haber visto antes todos los aspectos técnicos relacionados a la presentación. Así que el punto número 3, que es la presentación, siempre debe de estar antecedido por una corrida en seco que me permita revisar todos los detalles para poder garantizar que yo voy a tener el éxito que estoy esperando en mi exposición. Ahora, en cuanto a la preparación del grupo, es importante que yo sepa quiénes son las personas a las que yo les voy a exponer, qué lenguaje hablan, cuáles son los términos que comprenden, por qué desean escuchar esa presentación, es decir,
qué es lo relevante para el grupo de todo lo que yo les voy a decir, cuántos saben ya de ella. Algo que es muy común que hagamos cuando estamos haciendo una exposición es pensar o presuponer que las personas a las que yo les voy a hacer la exposición no conocen del tema. Y en la mayoría de las ocasiones ya tienen alguna idea del tema, ya saben algo de la exposición, ya tienen algún antecedente, ya tienen alguna experiencia. Entonces yo necesito saber qué tanto saben, qué es lo que opinan de nosotros o qué es lo que opinan de mí en este caso, que es el que voy a hacer la exposición. Quiénes creen que somos y qué experiencias anteriores tenemos nosotros del grupo al que le vamos a presentar. Y hay algunos consejos que debemos tomar en cuenta. El primero de ellos es hay que agradecer, hay que recoger expectativas. Cuando nosotros comenzamos a hacer una exposición, si yo antes de comenzar les pregunto qué es lo que saben del tema, qué idea tienen, qué es lo que esperan, qué les gustaría encontrar en esa exposición, el hecho de que ellos me planteen todos esos aspectos a mí me permite rediseñar la presentación en función de las expectativas del auditorio. Pero fíjense que aquí hay un asunto importante. Nunca debemos de llegar con todo el argumento armado. Es decir, es muy difícil que yo llegue a una presentación y que diga las cosas tal como las ensayé. Incluso en muchas ocasiones cuando estamos comenzando a hacer presentaciones efectivas, pues es común que hasta memoricemos las cosas. Entonces, si yo recojo expectativas y a partir de esas expectativas yo tengo que decir algo más o tengo que decir algo menos, eso me permite ir construyendo una presentación que resulte relevante para el auditorio al cual yo se la voy a exponer. Ahora, otra parte importante es explicar qué es lo que vamos a presentar y cómo lo vamos a presentar. Al inicio de una exposición, pues hay que decirles qué es lo que les vamos a decir y de qué manera se los vamos a explicar, como para que el auditorio de alguna manera se disponga a asumir el proceso mediante el cual yo les voy a transmitir el conocimiento, y que si hay algo de lo que yo les voy a explicar que al auditorio no les resulta relevante, pues al inicio yo tenga la posibilidad de rediseñar sobre la marcha. Es muy embarazoso que nosotros lleguemos a hacer una presentación y que hasta que concluyamos la presentación el auditorio nos diga es que eso no era lo que queríamos escuchar, eso no era lo que nos interesaba, eso no era lo que queríamos. Preferible hacerlo al inicio, que eso nos permita hacer algunos ajustes antes y poder al final entregarle al auditorio, a los espectadores, al grupo, lo que ellos estaban esperando. Otro aspecto importante es que hay que mantener un lenguaje verbal y corporal veraz, activo, animado, congruente. Si yo estoy diciendo algo que resulta importante, pues mi cuerpo, mi lenguaje no verbal, tiene que expresar que es importante. Si yo estoy tratando de expresar algo triste, mi cuerpo debe de poder transmitir la tristeza, debe de poder transmitir la pasión, debe de poder transmitir la alegría, el análisis. Y esto es algo que necesitamos ensayar mucho. Y precisamente esa corrida en seco, esa preparación previa a la exposición final, nos ayuda para revisar nuestro lenguaje corporal. Cuando nosotros nos revisamos por primera vez nuestro lenguaje corporal, cuando estamos desarrollando alguna exposición, nos damos cuenta que constantemente metemos, por ejemplo, las manos a la bolsa y no sacamos las manos de la bolsa, las echamos hacia atrás, o tenemos que tener algo en la mano como para sentirnos seguros. Entonces agarramos algún papel, agarramos alguna pluma, y eso pues más bien lo que hace es que distrae al auditorio y nos damos cuenta que nuestro lenguaje verbal no es congruente con lo que estamos diciendo. Así que precisamente esas corridas en seco nos ayudan para ir corrigiendo todos esos aspectos y poder ir alineando tanto lo que digo como la manera como lo digo, y el lenguaje corporal, los gestos, la mirada, el poder establecer contacto visual con el auditorio, nos permite ir afinando nuestro proceso para llevar a cabo una presentación efectiva.
Otro aspecto importante es nunca le dé la espalda al auditorio. Si usted tiene que moverse hacia atrás, pues hágalo en reversa, asegurándose de que no se va a tropezar con ninguna cosa que esté detrás de usted, pero siempre estableciendo un contacto visual y siempre dándole el frente al auditorio. Otro asunto importante: nunca hay que enterrar el rostro en las notas. Es muy común que nosotros hacemos una exposición y la llevamos escrita porque no dominamos muy bien el tema, o porque nos sentimos nerviosos, o porque todavía hay muchas cosas que no comprendemos bien, o alguna información, algunos datos estadísticos, algo que no nos es posible o que no tiene sentido memorizar. En muchas ocasiones pues nos olvidamos del auditorio y ponemos entre el auditorio y nosotros la libreta o las notas en las que estamos nosotros, sobre las cuales estamos nosotros desarrollando nuestra presentación, y nos olvidamos del auditorio para preocuparnos únicamente por lo que tenemos escrito. En esta parte de no enterrar el rostro en las notas, también hay que tener cuidado de no olvidarnos del auditorio para depender totalmente de la presentación de PowerPoint en el proyector, en el caso de que ese sea nuestro medio audiovisual. Es muy común que nosotros nos olvidamos y prácticamente nos paramos frente a la pantalla a leer lo que está en la diapositiva, dándole la espalda totalmente a nuestro auditorio para preocuparnos únicamente por leer lo que dice la presentación. En eso hay que tener mucho cuidado. Una presentación de PowerPoint es solamente un apoyo visual, que pues siempre que nosotros ponemos el apoyo visual de manera natural, el auditorio pues lo va a estar observando, y si hay algo que leer, el auditorio por sí mismo lo va a leer. No tiene sentido que yo se lo lea nuevamente. Entonces ese apoyo visual es pues para poder hacer yo más fluida mi exposición y para poder hacer alguna referencia a esa presentación, pero no para depender totalmente de ello. Otro aspecto importante es ser proactivo, no retroactivo. Hay que estimular a su auditorio, hay que ser positivo, hay que mantenerse al tanto del lenguaje gestual del auditorio. Yo veo si los estoy captando con lo que les estoy diciendo, si se están aburriendo, si se están distrayendo. Entonces yo necesito estar pendiente de ese lenguaje gestual. Cuando nosotros estamos explicando alguna idea, siempre hay que explicar cuál es la lógica de nuestro razonamiento. Siempre hay que argumentar, siempre hay que establecer el porqué de lo que nosotros estamos diciendo, ya que no todos están entendiendo y no todos están viendo las mismas cosas que yo. Si yo doy la posibilidad de transmitir claramente el por qué estoy pensando las cosas así, me pudiera resultar más fácil el hacer clic con el auditorio, y que ellos, pues cuando menos entiendan la lógica de por qué estoy yo haciendo ese tipo de argumentos. Otro asunto importante cuando estamos haciendo presentaciones, sobre todo para encender el ánimo, sin que eso se me vaya a salir de control, por supuesto, encender el ánimo de los participantes, es utilizar botones calientes. ¿Cuáles son los botones calientes? Pues aquellos puntos que yo sé que para el auditorio resulta un tema candente, un tema vivo, un tema que les puede despertar el interés. Por ejemplo, si yo hago una exposición a algún grupo de profesores, pues yo podría utilizar como botón caliente el hecho de que México está en los últimos lugares de educación a nivel mundial, y yo podré decirles: oigan, ¿ustedes qué tan de acuerdo están que nuestra educación es muy mala? Para ellos resulta caliente eso, porque yo les estoy diciendo de una manera indirecta que su tarea docente es muy mala. Sin embargo, yo ahí debo de tener mucho cuidado de no personalizar esos botones calientes, ponerlos a partir del contexto, ponerlos a partir de la situación, no a partir de la persona, pero de esa manera pues comenzar a hacer que el auditorio participe, que se involucre, que se interese. Es decir, si yo los estoy viendo muy apagados, pues les pongo el dedo en la llaga un poquito como para que reaccionen y poder generar alguna pequeña participación con ellos a partir de esos botones calientes. Hay que destacar los beneficios
Hace un momento les dije, es un proceso de venta. Entonces nosotros debemos de destacar los beneficios de lo que yo estoy exponiendo, cuáles son las partes positivas. Cuando hay una idea nueva, no hay que imprimirle demasiada pasión a esa idea nueva. Hay que plantearla, pero sin entretenernos demasiado en ella, ya que las ideas nuevas suelen generar resistencia en el auditorio cuando yo las estoy presentando. Hay que rediseñar según la marcha, ya lo comentábamos hace un momento. Si yo veo que algo les resultó relevante, que algo les llamó la atención, que algo les aburrió, que algo no les gustó, que estoy viendo su lenguaje no verbal, que están distraídos, pues entonces yo necesito estar pendiente de todos esos elementos, de todas esas señales, para ir rediseñando mi presentación según lo vaya viendo necesario. Cuando nosotros tenemos la idea, alguna idea de los participantes, siempre hay que legitimar esa idea, siempre hay que dar la posibilidad de que expliquen la lógica de su razonamiento, siempre hay que auxiliarse del grupo, al grupo hay que decirle ustedes cómo lo ven, ustedes qué piensan, ustedes qué opinan, ustedes qué harían. Nunca hay que sentirnos obligados a responder todas las preguntas. Generalmente cuando estamos nosotros haciendo una presentación, como que sentimos esa presión por contestar. Sin embargo, si yo tengo a alguien en el auditorio que con algún sesgo, con alguna mala intención o con el objetivo de hacerme quedar mal me hace alguna pregunta tendenciosa, pues yo puedo devolver la pelota y en lugar de verme obligado a contestar algo que probablemente yo no tengo toda la información o yo no tengo todo el contexto y la persona que me lo está preguntando sí lo tiene, en lugar de yo engancharme en alguna trampa que me pudiera poner alguien del auditorio, yo le puedo decir al resto del grupo, pues ustedes qué piensan, ustedes cómo lo ven, ustedes qué harían, ustedes cómo lo resolverían incluso. Y al final, ya que estamos cerrando nuestra presentación, hay que hacer un breve sumario, hay que resumir al final, destacando cuáles fueron los puntos importantes de nuestra exposición y hay que informar mucho antes o después de la presentación, es decir, hay que estar informados antes de la presentación y también tendríamos que estar informados después de la presentación sobre los resultados que generó esa presentación. Ahora, el nivel emocional de los grupos varía. Comienzan los grupos cuando comenzamos una exposición, el nivel emocional comienza a la baja, comienzan distraídos y conforme va pasando el tiempo va subiendo. Si nos extendemos demasiado, vuelve a bajar y nosotros necesitamos ir manteniendo ese flujo emocional de la reunión. Si yo siempre los mantengo a la baja, voy a resultar enormemente aburrido. Si yo siempre los mantengo a la alza, pues es muy difícil estarlos manteniendo todo el tiempo en un nivel emocional alto. Si nosotros logramos desarrollar una buena técnica de presentación, entonces nosotros jugamos con esos niveles emocionales. Les permitimos que esté a la baja, les genero alguna condición para que ese nivel emocional esté a la alza y yo necesito estar consciente de que la atención no es estable. Cuando yo estoy a la baja, la atención es insuficiente. La mayor atención la obtengo cuando estoy en la cresta. Si yo voy a dar una información relevante, no la voy a dar al inicio, tampoco la voy a dar al final de mi exposición, la voy a dar más o menos a la mitad de esa exposición, cuando el auditorio está a la alza. Y el tiempo máximo que debe de transcurrir de que yo comienzo una exposición a que la concluyo no debe de ser mayor a 45 minutos. Más de 45 minutos yo voy a perder la atención de mi auditorio, el auditorio se va a cansar, se va a distraer, entonces entre 30 y 45 minutos como máximo es lo ideal con la intención de que yo termine mi exposición, ahí en la diapositiva en donde dice fin, yo termine mi exposición
cuando tengo el auditorio en un ritmo emocional a la alza, es decir, cuando yo tengo la mayor atención, en ese momento, ¡pum!, termino mi exposición. Yo les voy a dar la sensación con ello de querer más. Los voy a dejar picados, como se dice coloquialmente. Los voy a dejar con la sensación de, ¡ay! Terminó cuando más emocionante estaba. Y eso genera resultados mucho más positivos en una exposición que si yo cometo el error de terminar a la baja, porque si yo termino cuando el auditorio está distraído, cansado, la percepción final va a ser, fue una exposición cansada, fue una exposición aburrida, fue una exposición que terminó sin sal, que terminó sin chiste. Entonces, pues preferible poder generar expectativas mayores y terminar con la mayor atención del auditorio que terminar cuando el auditorio está distraído. Así que con esta breve exposición, la intención es que la presentación en seco que nosotros vamos a llevar a cabo este próximo fin de semana de la presentación de sus proyectos, pues juguemos con la parte de cómo decimos las cosas, qué tanta energía le imprimimos a lo que decimos, qué tanto tardamos, cómo manejamos la información, cómo manejamos las diapositivas, cómo jugamos con las palabras, qué tanto dominamos la parte técnica y hagamos esa corrida en seco con la intención de poder afinar todos esos detalles de nuestra primera presentación.